comunicar algo, sino de abrir posibilidades de significación, sino de crear espacios de sentido. Si el texto literario quisiera decir algo, pues se agotaría en la transmisión de un mensaje, ¿no? Eso me recuerda una entrevista que le hicieron alguna vez a Beckett y le preguntaban qué quería decir en tal obra, no recuerdo a propósito de qué texto de Beckett, y Beckett dijo, pues no sé, si hubiera querido decir algo, lo hubiera dicho, simplemente, ¿no? Pues claro, ¿qué quiere decir usted con eso? Yo no quiero decir nada, es decir, justamente la literatura no agota las palabras en la transmisión de mensajes o de contenidos objetivos, ¿no? Sino más bien lo que hace es como recuperar ese poder puro de la palabra de abrir posibilidades de significación, ¿no? Lo que pasa es que, otra vez, por eso les digo, uno tiene la tendencia a amarrarse al sentido, a un sentido dado, ¿no? Es una tendencia humana a no quedarse en el texto, sino a tratar de rebajarlo a algo con un asidero que lo tranquilice a uno, ¿no? No sé si ustedes han ido a esas exposiciones de arte donde ya se exponen una pintura, cosas de esas, ¿no? Y todo el mundo va buscando rápido el cuadrito abajo que le dé alguna indicación, ¿no? Usted ve allá unas manchas, ¿no? El arte, no sabemos qué hacer con ese texto, no nos dice inicialmente nada y eso nos asusta. Entonces la gente rápido buscando en el catálogo, mirando ahí el papelito abajo, dice, gato con guitarra, eso no ve el gato. Pero dice 3x28 en negro y blanco, bonito. No, pero si le da un titulito por lo menos uno... Ah, bueno, pero incluso eso es orientación de sentido. Incluso eso, 3 millones de pesos es una orientación de sentido, ¿no? Y ya uno dice, si vale tanto es porque hay algo, ¿no? Incluso eso da orientación de sentido, ¿entienden? Y esa necesidad de darle sentido a lo textual es evidente, ¿no? Entonces, vuelvo al caso de Beckett, ¿no? Beckett dice, yo no quiero transmitir nada, ¿no? Precisamente en ese sentido, ¿no? La literatura hace de la palabra no una simple herramienta de transmisión de mensajes, sino la palabra retoma su poder más elemental, o por decirlo como dice Gadamer, la palabra es más palabra, o la palabra allí es verdadera palabra, vale en ella misma, no por lo que indique, ¿entienden? Gadamer utiliza un ejemplo de Valery a propósito de la conferencia de William la vez pasada. Gadamer usa un ejemplo de Valery que es de las monedas, ¿no? Ustedes saben, ahora las monedas pues son datas, ¿no? Un metal barato. La moneda en sí mismo no tiene ningún valor, ¿no? Es decir, la moneda como objeto material no tiene ningún valor. Lo que vale es ahora yo no sé qué sea, pues un indicador económico del PIB o lo que sea, pero la moneda en sí misma no tiene ningún valor, ¿no? En cambio, las antiguas monedas que eran de oro, ellas tenían valor en sí mismas, ¿cierto? Era valiosa por ella misma, no por lo que representaba, ¿cierto? Y Gadamer dice, algo así funciona, algo así ocurre con la palabra poética. La palabra poética es como una moneda de oro, vale en ella misma, no por lo que designa. Es un ejemplo de Valery, no sé dónde está, es muy bonito. Vale por lo que ella es, por su materialidad, por su pura sonoridad, no por lo que ella diga. Si lo que importara en la palabra literaria o la palabra poética fuera su significado, por decirlo así, entonces uno podría sustituirla por otra, que fuera sinónima. Pero es que no es el caso en la literatura, porque en la verdadera obra literaria, las palabras, ese es el término preciso que está ahí. Yo no puedo reemplazarlo por otro que equivalga al mismo significado, porque lo que cuenta y lo que le da valor y resonancia es la materia misma de la palabra, su musicalidad, su sonoridad, el lugar donde quedó situado dentro del texto que le confiere como un brillo particular, ¿no? A nadie se le ocurriría coger un poema de Borges y decir, no, esto mejor, digamos, esta otra. Así fuera una palabra exactamente digamos, con el mismo campo semántico de significado, ¿no? Porque es que dice Gadamer, la palabra poética literaria no vale por su referencia, no vale por lo que ella indica, sino vale por ella misma, por su propia materialidad, que es pura materialidad sonora, ¿no?
Ese es el punto, ¿no? Lo material en la literatura no es nada físico, como la masa en la escultura, ¿no? Sino es una pura sonoridad, pero en esa sonoridad la palabra también tiene valor, en eso y en todo el campo semántico que tiene detrás, ¿no? Entonces, ahora sí voy a leer las últimas páginas. Esta potencia creadora de sentido que Gadamer llama lenguajidad constituye la más genuina realización del lenguaje. Por eso ella está presente aún en las formas más banales de expresión lingüística y aún en aquellos textos anodinos cuya función primaria es la simple transmisión de un mensaje. Es decir, la lenguajidad, la potencia de que da sentido está en toda palabra, en una palabra de cualquier texto, de cualquier discurso, ¿verdad? Lo que pasa es que en los discursos habituales, en las formas de expresión habituales, las palabras quedan rebajadas a designar determinadas cosas, pierden todo ese poderío creador de sentido. Lo propio de la literatura es que en ella esa dimensión lenguágica sale a flote y cobra preponderancia. Por supuesto que la función nominativa o comunicativa del lenguaje no desaparece en los textos literarios, pero allí pasan a ocupar un lugar secundario. Gadamer insinúa a veces una especie de posible gradación dentro de los géneros literarios según el grado de independencia alcanzado respecto a un uso solo referencial del lenguaje y a su mayor potencia lenguágica, esto es, de apertura de sentido. Esa gradación iría desde la novela histórica hasta la poesía pura, ¿no? O sea, lo que quiere mostrar Gadamer es que aún dentro del interior de la literatura uno podría establecer una serie de grados, ¿cierto? Que iría en un extremo la novela histórica, en otro extremo la poesía pura. Poesía pura se refiere pues a esa lírica contemporánea, Mallarmé, Paul Celan, Stefan Georg, todos esos grandes poetas que trabajan es con las palabras mismas, ¿no? En su pura materialidad. Y claro, esos dos extremos vienen dados porque la novela histórica en todo caso sigue muy atado a referentes concretos, históricos que quiere transmitir, ¿no? Es literatura porque no se agota en eso, pero en todo caso la presencia de ese elemento, digamos, comunicativo o referencial es muy fuerte. Ya en los fenómenos de la lírica hermética, pues ese poemas que son puros juegos con la palabra, ¿no? Con la sonoridad de la palabra, pues la función de comunicar algo quedó prácticamente anulada, ¿no? Y allí pues en ese extremo del texto más puro literario ya estamos es con la palabra depurada de cualquier otra función que no sea la que le es más esencial, que es la de instalar el sentido de abrir. Y entonces ahora sí vuelvo a lo que quedé pendiente, ya con eso creo que cierro, me queda una partecita importante, pero bueno. Y es lo que había dejado pendiente, ¿no? ¿Por qué la literatura es superior a las artes? A las otras artes, o por qué ella no solo nos acerca al ser, sino lo mantiene, como dice Gadamer. Voy a traer la cita, voy a leer la cita en la que Gadamer dice esto, de un artículo que se llama de la verdad de la palabra, acerca de la verdad de la palabra. Dice Gadamer allí, esto es una cita textual de Gadamer: por eso me parece que la palabra poética tiene una caracterización adicional frente a todas las otras obras de arte. A ella no solo la caracteriza esa cercanía al sentido, que nos roba el aliento y que es propia de todo arte, sino que ella debe y tiene el poder de mantener esa cercanía, es decir, de dar a lo fugaz algo de permanencia. La palabra poética no puede dejar nunca de ser discurso y habla que juega siempre de nuevo a nuevas posibilidades de sentido. Qué diferente se presenta el sonido en el sistema de sonidos, de qué manera diferente se instala en su lugar la obra plástica o el arte constructivo. Está ahí, la cita de Gadamer. En tanto texto eminente, ahora soy yo, ¿no? Toda obra de arte pone en cuestión las referencias de significado en las que se suele enmarcar la realidad y sumerge a sus lectores en el devenir de un sentido que no se deja atrapar en ningún patrón interpretativo, sino que es pura fugacidad. Pues bien, el texto literario, y en particular el texto poético, gana su relevancia ontológica en tanto logra retener lo fugaz de este permanente devenir.
Por supuesto, esta retención no significa que la poesía detenga el devenir de sentido al sedimentarlo en una verdad superior e inamovible. Pues ese es el punto primero, ¿no? Retener lo fugaz del sentido no quiere decir ponerle una barrera y condensar el sentido en una verdad definitiva. Lo que ocurre más bien es que al presentar el lenguaje en su lenguajeidad, es decir, en su más pura potencialidad constitutiva de sentido, la poesía nos entrega el poder creador de sentido de la palabra en su más alta expresión. Lo que se retiene en ella no es tal o cual esencia o verdad, sino la palabra en su estado más diáfano, como pura instancia generadora de mundos. Todos conocemos la tendencia del lenguaje a objetivarse y a nivelarse a la altura de las expectativas de sentido corrientes. Todos conocemos esa tendencia inherente a la comprensión humana de asegurar y fijar un espacio de sentido frente a aquello que nos resulta incomprensible. En virtud de esta tendencia, la palabra habitual suele rebajarse a su mera función designativa y queda constreñida a la significación que le adjudica la cultura, los medios o la llamada opinión pública. Quiero decir, hay una tendencia a cosificar las palabras, ¿no? a reducirles su campo de significaciones y a estrecharlas en un único sentido posible, y normalmente ese es el sentido que transmiten los medios, la opinión pública en general, etc., ¿no? Hay una tendencia a apanar la palabra como tal. Pues bien, contra esa sedimentación y normalización del lenguaje es que se eleva la palabra poética. En ella, el devenir de sentido se entrega plenamente a la fuga, sin las fricciones que lo inhiben en un significado establecido. Retener lo fugaz quiere decir, no quiere decir detener lo fugaz, ese es el punto, ¿no? Retener la fugaz del sentido no es detener la fugacidad y eliminarla en una verdad convencional, sino retener la fuga en su carácter de fuga, o como dice Gadamer, dar a lo fugaz algo de permanencia, es decir, garantizarle su plena fugacidad en lugar de querer cancelar el acontecer incesante de sentido en constructos inamovibles. La poesía nos entrega la palabra en su fugacidad plena. La poesía lucha contra la tendencia de que la palabra se enquiste, se anquilose, se empare en una sola significación, ¿no? La poesía nos entrega la palabra en su fugacidad plena y la tiene, la mantiene y la sostiene allí, aunque sea solo durante los breves instantes de la experiencia del poema, en ese estado de inasibilidad, de presencia y retirada constante del sentido que constituye la más auténtica forma de ser del lenguaje. Este retener la palabra de su caída en lo meramente convencional, este mantener la fugacidad del sentido, resulta para Gadamer algo específico de la obra de arte literaria, o sea, no de las otras obras de arte. Las configuraciones espaciales de la arquitectura o la escultura, la imagen pictórica o el sistema de sonidos de la música palidecen ante este poder creador de la palabra poética. Es cierto que en todas estas obras la realidad usual se descompone y se reconfigura en formas inéditas. Es cierto que con esto ellas nos dan acceso al acontecer de sentido del que brota en cada instante el mundo visible de la experiencia diaria. Pero en todas ellas no nos quedamos en medio de ese puro acaecer fugaz, sino que éste se encausa, se articula, se densifica de alguna forma en la materialidad y coseidad de la masa, de la luz, del color, del sonido musical. De manera muy distinta ocurre con la palabra poética. Yo tenía otras observaciones finales sobre poesía y filosofía. Yo creo que, digamos, esto es suficiente material como para que dialoguemos ahora sobre el asunto, porque creo que fue suficientemente denso para una hora. No sé, hay preguntas en este momento. Bueno, pues, ¿quiere empezar usted? Sí. No, simplemente cuando uno medio lea a Gadamer,
encuentra que tiene en su obra un valor muy trascendental el tema del método. ¿Qué puede usted como decirnos un poquito de la función que juega el método también en la literatura? Había de pronto otras como para... bueno, podríamos entonces recoger varias y luego... Sí, trato de integrar. Sí, Trato de integrar algo allá en el chico. Yo tenía dos preguntitas. Una, a ver si logro formularla. Cuando nos explicaba el profesor cómo la obra de arte es un sentido en devenir constante y que debe ser, bueno, y está abierta a múltiples interpretaciones dentro de un horizonte de sentido. Ese horizonte de sentido no está dado ni por las condiciones subjetivas del autor ni las condiciones históricas, pero tampoco puede ser cualquier interpretación. Me queda mi inquietud entonces, ¿cuáles serían los límites de ese horizonte de sentido? ¿Sería algo que subyace a la obra como algo permanente en ella? Porque me pongo a pensar en muchas interpretaciones que uno escucha de obras de arte que parecen muchas veces caídas de los cabellos, pensando por ejemplo en esas pinturas que son manchas y hacen todo un gran discurso sobre la grave angustia existencial y la profundidad del dolor de la vida y luego de manchas, ¿sí? Entonces ese horizonte de sentido quedaría en la obra en sí misma, en el intérprete. ¿Cómo no ser atrevidos con ese horizonte de sentido y violentarlo a la obra en su identidad? Y la segunda pregunta que me quedaba era, no logro entender muy bien por qué el lenguaje verbal, siendo que el lenguaje verbal es sujeto de ser, de caer en la estaticidad, digamos, cuando yo uso una palabra, tiene el riesgo inmediato de caer de volverse estática, ¿no? Porque la usamos constantemente, porque hace parte de nuestro marco coloquial, y aunque la poesía la renueva, le da la vuelta, la gira, tiene un gran riesgo de volver a ser simplemente nominativa. Cosa que, por ejemplo, la música, el lenguaje de la música o los lenguajes no verbales no tienen ese riesgo, porque la nota musical no tiene un significado atado a ella tan estático y fijo como las palabras. Entonces me queda un poco la inquietud, justamente siendo la palabra el valor de uso constante entre nosotros, ¿cómo puede ser ella la que refleja más ese eterno movimiento, siendo que entre los lenguajes es la más propicia a caer en la estaticidad? Por aquí ver la pregunta, yo vi un brazo levantado en esta dirección, ¿no? Sí, aquí hay una y otra, entonces podemos hacer estas dos preguntas y dar una especie de respuesta resumida. Sí. No, yo creo que con eso pongo un plato. Yo voy a comenzar tal vez por lo último que usted preguntaba. Digamos, uno tiene que ver que en Gadamer hay como una inversión usual de lo que se suele llamar el lenguaje, o de lo que se suele adscribir como la esencia del lenguaje. Durante mucho tiempo la filosofía del lenguaje vio en la función comunicativa o referencial la función esencial del lenguaje, ¿no? Toda la filosofía del lenguaje de primera generación se ocupó de eso, ¿no? El lenguaje en esencia es proposiciones, decir cosas sobre cosas, ¿no? Sujeto y un predicado, adscribir predicados a sujetos, comunicar, designar, adscribir ciertas cualidades a ciertos fenómenos, que en eso se agotó durante mucho tiempo, o se vio durante mucho tiempo que consistía, digamos, lo esencial del lenguaje, su papel solo comunicativo. Al lado de eso, todo el lenguaje literario, todo el lenguaje poético fue visto como una especie de uso secundario desviado de esa primera función básica. Un lenguaje solo expresivo, dice por ejemplo Carnap, ¿no? La palabra de la poesía o de la literatura entonces es una metáfora, o sea, un salto a otro ámbito de significación, le quita a la palabra pues como su anclaje en un referente específico, y entonces el lenguaje hace fiestas en la literatura, no sale de paseo, toma vacaciones. La seriedad del lenguaje residía en los discursos objetivos de la ciencia, mientras que el lenguaje literario, poético, era solo
una especie de vacaciones del lenguaje cuando salía de fiesta y podía olvidarse de sus, digamos, compromisos serios con hablar de la realidad, y entonces se usaba a jugar con diferentes formas de significación. En Gadamer la cuestión es vista totalmente al revés, ¿no? Precisamente lo más fundamental es ese poder evocador, de apertura de sentidos del lenguaje, ¿cierto? Y solo por una especie de cosificación o de estrechamiento de ese campo de evocación amplio del lenguaje se llega al lenguaje como una herramienta para referirnos o para comunicar cosas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Digamos, lo más esencial del lenguaje es eso, su uso no, digamos, su poder evocador, su capacidad de nombrar y de decir o de suscitar nuevas significaciones, ¿no? Y solo, repito, por un estrechamiento objetivante que hacen las ciencias del lenguaje y los usos correctos del lenguaje terminan pues volviéndose la palabra una mera designación. Ahora no recuerdo por qué comencé por allí. Sí, porque es que tal vez en su segunda intervención, en la última intervención que usted hizo, o sea, la pregunta esta que estoy contestando, había algo como ello, ¿no? Como diciendo, no, es que normalmente el lenguaje tiende a estatizarse. Sí, el lenguaje tiende a estatizarse, tiende a objetivarse, tiende a volverse meramente referencial, pero en Gadamer eso es precisamente una desviación de su esencia más profunda, que es la de ser apertura de sentido, ¿no? Entonces, claro, hay una tendencia en la vida cotidiana, y pues repito, acelerada e incrementada por el lenguaje empobrecido de los medios y del internet y todas estas cosas, como a achatar las palabras, a quitarle pues como toda esa apertura rica en significaciones, todo ese poder metaforizante que Nietzsche, por ejemplo, también veía que era lo esencial del lenguaje. Lo esencial del lenguaje es ser metáfora y no ser puro nombre para designar cosas, ¿no? Entonces esa tendencia es una tendencia a hacer caer el lenguaje de esa su esencia inicial. Entonces para Gadamer no ocurre lo que en cierta forma usted dice que ocurre, ¿no? Que en la poesía tendemos hacia eso, ¿no? Para Gadamer justamente la poesía es la lucha, la resistencia contra esa cosificación, objetivación, empobrecimiento del lenguaje en funciones solo representativas o referenciales, ¿no? Para Gadamer es eso, la auténtica palabra poética. Ahora, obviamente que hay poesía mala, entonces ¿no? Hay poetas que se la pasan explicándose, ¿no? Como tratando otra vez de que lo entiendan, ¿no? Digamos, es eso, ¿no? Artistas preocupados porque lo entiendan. Y para Gadamer justamente eso es lo contrario de lo que para él debería ser la auténtica función del arte, y más en estos tiempos, ¿no? El artista tiene que provocar, tiene que romper lo habitual del sentido, tiene que mostrar que hay otras posibilidades de significación. Las obras de arte tienen que ser eso, un poco llamar la atención sobre eso y ser rupturas, ¿no? Si el artista nos viene ahora a explicarse, pues contribuye, digamos, a establecer de nuevo como campos de sentido, de lo consabido, de lo habitual. Eso suele ocurrir en efecto pues a veces con la crítica literaria, ¿no? Kafka se vuelve como el escritor de la burocracia, ¿no? Y entonces Kafka es eso, ya hay una etiqueta en Kafka o cosas así, ¿no? Claro, hay una tendencia a eso, pero justamente no es aquello, o no es la tendencia que Gadamer quiere resaltar como el poder genuino de la literatura y en particular de la poesía. Entonces no se da eso, ¿no? Y para él, más bien la música, usted digamos hace esa diferencia, más bien la música, y ahí sí es muy poco hegeliano, la música al estar todavía atada a lo temporal del sonido, sigue siendo más estática y más constreñida a un ámbito de significación más determinado. En esto yo sé que es difícil entrar a mediar, y las observaciones de Gadamer no son muy claras.
Yo creo que ahí pesa mucho ese prejuicio hegeliano de que la poesía, al haberse liberado por completo de un elemento temporal que aún está presente en la música, es más libre y su sentido es más ideal. Pero esto, por supuesto, es bien discutible. Es bien discutible y, digamos, yo no quiero aquí defender que la jerarquía, entre comillas, de Gadamer sea la verdadera jerarquía, ¿no? Solamente estaba presentando su posición, digo la jerarquía de las artes, ¿no? Un Nietzsche, por ejemplo, considerará que la música es el arte superior y precisamente con el mismo criterio que usa Gadamer, cercanía con el ser, ¿no? En Nietzsche también la música nos acerca a ese fondo trágico de la realidad, ¿no? que es un flujo ahí continuo, etcétera, pero sin ningún causa, sin ningún sentido, y entonces la música es más irracional que la palabra, ¿no? Entonces ahí ya se trataría un poco pues de mirar cuáles argumentos se usan en cada caso para defender la superioridad de un arte u otra, pero repito, yo no quería entrar a mediar aquí en el asunto, sino pues solamente poner esa posición. Ahora, la primera pregunta suya es como la pregunta allí fundamental que se le hace a Gadamer todo el tiempo, ¿no? Las obras de arte son configuraciones de sentido, son horizontes de sentido, eso quiere decir que admiten muchas significaciones, pero también se encierran dentro de unos límites que la hacen, digamos, invulnerables a cierta forma de relativismo, es decir, no todo vale. Ahora la pregunta es, ¿qué vale? ¿No? ¿Cómo sabemos determinar si una interpretación es correcta o no? Las reflexiones de Gadamer, o mejor, las veces que Gadamer se pronuncia sobre ese punto son contadas y mínimas, y yo creo entender por qué. Vuelvo a recordar un poco la experiencia esa que les mencionaba que Gadamer toma como ejemplo, cuando el conocedor de Brahms dice, eso no es Brahms. ¿Qué es lo que no es Brahms? Está tocando exactamente lo mismo, digamos, físicamente pasa lo mismo, ¿no? Las notas están reproduciendo tal como están consignadas en la partitura de la sinfonía de Brahms, pero sin embargo algo hay ahí que ya se escapa o está por fuera del horizonte de sentido de la obra de Brahms, y el conocedor puede decir, eso no es Brahms. Y esa inquietud la tiene uno muchas veces. ¿Cuál es el criterio que se usó allí? No es un criterio objetivo, ¿no? No existe un criterio objetivo como tal, ¿no? Gadamer, cuando trata de afrontar ese problema, como, aunque no tengamos criterios objetivos para medir, por decir algo, lo que es arte y lo que no lo es, ¿no? Aunque no contemos con criterios objetivos, sin embargo, algo en nuestra experiencia nos dice eso es y eso no es, ¿no? Y no es un elemento objetivo que pudiéramos mostrar y poner enfrente y que sirviera como una herramienta que todo el mundo podría utilizar de ahora en adelante para medir correctamente lo que es arte y no. Si no, sería muy fácil, ¿no? Y esto me lleva un poco a conectar con la primera pregunta, que lo que está mostrando Gadamer es, no hay método en ello, no hay método justamente. El arte es una de esas experiencias no metódicas. Lo que hacen los métodos de investigación científica, etcétera, es establecer protocolos claros, ¿no? Procedimientos objetivos, universalizables, repetibles, que cualquiera puede volver, digamos, a instaurar y que le dan la certeza de llegar a un conocimiento compartido, ¿no? El método científico permite entonces que si yo describo aquí un experimento y digamos, muestro muy bien el método que usé, si lo reproduzco dentro de 20 años en Japón va a ser exactamente igual, los resultados van a ser iguales, ¿no? El método garantiza un criterio de objetividad, ¿no? Garantiza un criterio de llegar a una verdad comunicable y compartida y fija, ¿no? Eso es lo que hacen los métodos, ¿no? Y digamos, obviamente el tipo de conocimiento de las ciencias pues es el paradigma de un conocimiento metódico, ¿no? Dispone de herramientas que están accesibles para cualquiera, que garantizan el resultado, un resultado similar, un resultado universal, algo así. Ahora, lo que quiere mostrar Gadamer es, hay formas de saber y hay formas de conocimiento que no son metódicas. Eso parece increíble para todos los positivistas que defienden la ciencia como la única forma
de conocimiento, pero lo que quiere mostrar Gadamer es la experiencia humana está llena de formas de conocimiento y de experiencias donde algo sabemos, no son experiencias banales, son experiencias donde adquirimos algo, un saber, donde ganamos claridad sobre ciertas cosas, y sin embargo esas verdades y esos saberes que adquirimos no se adquirieron metódicamente, ¿verdad? Hay muchas formas de experiencia así, como las que yo les decía, que hacen parte pues de esa interpretación inmediata del mundo, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando alguien está bravo? ¿Hay un criterio objetivo para saber cuando alguien está...? No, y sin embargo lo sabemos, es una comprensión inherente de las cosas, ¿no? No hay método para eso. No hay uno no hace una encuesta al otro, ¿no? Como con un protocolo, tienes tales reacciones, entonces estás bravo. No, eso no se positiviza de esa forma, no hay un criterio objetivo, y sin embargo hay un saber allí, y comprendemos al otro y comprendemos el sentido de sus actos, de sus palabras, de sus expresiones, y le adscribimos un significado, y allí hay una forma de saber. Y entonces para Gadamer el arte es una de esas formas de experiencia que precisamente no son metodizables, metodologizables, pero sin embargo son formas de saber. El espectador que dice eso no es Brahms, él sabe que eso no es Brahms, pero no le podemos decir muéstrenos su criterio objetivo para saber que eso no es así, porque eso estaríamos pidiéndole, muéstrenos el método para diferenciar el arte genuino de lo que no lo es. Y Gadamer lo que está diciendo es precisamente: yo quiero mostrar que hay formas de experiencia humana que no se dejan metodologizar y que son quizás las más ricas y las más importantes de la vida, porque ese es el punto. Lo que muestra Gadamer es que con todo el predominio del positivismo y de las ciencias exactas, entonces de pronto la cultura aceptó que es que todo saber tiene que ser metódico, ¿no? Y entonces hay métodos para todo, para bailar, para hablar en público, para seducir. Ustedes ven, no, eso ven, ¿no? Porque se llega a la idea de que la única forma de lograr un saber es a través de un método. Y Gadamer dice: pero eso es una degradación de la experiencia humana, ¿no? Eso es un empobrecimiento de la experiencia, querer reducirla a un molde metódico cuando hay experiencias inmediatas del ser humano, evidentes, ¿cierto?, donde los métodos no aplican, y sin embargo hay conocimiento y hay una ganancia y hay un enriquecimiento de la experiencia mental, y el arte es uno de ellos, ¿no? Está el ejemplo ese de Brahms, está el ejemplo ese de cuando alguien lee mal un poema. Ustedes a veces, uno conoce muy bien un poema y uno sabe qué es lo que sabe, no lo puede claramente explicitar, pero uno sabe cómo se tiene que leer el poema, ¿no? Y ustedes lo oyen leído por alguien que no lo conozca y está leyendo exactamente las mismas líneas, pero usted dice: así no se lee ese poema. Y no quiere decir que haya una única lectura para ese poema, pero hay un marco de sentido dentro del que cabe una interpretación adecuada. Creo que maté 2 moscas, para más. Bueno, sí, aquí hay una pregunta. ¿Hay alguna otra? 2, 3. Hacemos esas 3 y... Sí, aquí. Vale. Pues, en realidad tengo 2 preguntas. La primera va un poco dirigida a lo que decía ahorita ella, pero en otros términos que no termino de entender muy bien es por ejemplo, cuando usted hablaba de los procesos históricos, y ponía como ejemplo, o uno de los ejemplos, la revolución islámica. Se refería a ella como redes de significación en las cuales no hay algo que no las deja entender muy bien, y eso causa nuevas interpretaciones frente a ese proceso o ese hecho histórico. Digamos en ese ejemplo que es una revolución donde hay 2 partes, unos que hacen la revolución y otros que la sufren. Según esa cuestión daría pie a que durante décadas se hagan interpretaciones por cualquiera de las 2 partes, y cuál sería el criterio de evaluación frente a esa interpretación, porque pues la historia, o sea, si bien estoy de acuerdo con lo que usted dice, en que la realidad se construye con movimientos cambiantes,
pero el entendimiento frente a esa realidad y frente a esa historia no puede ser siempre cambiante, porque si no, no se podría constituir un proceso histórico. Entonces, ¿cuál sería el criterio de evaluación frente a esas interpretaciones? ¿Cómo saber hasta cuándo ya no hay que interpretar más? ¿Sí? Y la segunda pregunta es, pues se me ocurre todo el discurso que usted elabora, pues según Gadamer, sobre la poesía, sobre que la poesía no tiene o no se determina por un contexto histórico. No sé, si me ocurre, por ejemplo, cuando uno lee a Bertolt Brecht o a los poetas andaluces que imploraron toda su obra durante la Guerra Civil Española y después de ella, donde claramente se ve una posición política y que la obra lleva un mensaje y que los autores tienen una posición clara. Entonces, ¿cómo entraría eso entre esa no determinación bajo un contexto histórico de la poesía? ¿Cómo entrarían esas dos obras dentro del análisis que usted hace? Yo quiero hacer una pregunta también sobre la interpretación. En un texto donde él hace una comparación entre lo que la poesía y el diálogo, dice que el poema en sí, cuando uno se enfrenta a un poema o una poesía o cualquier obra literaria, es un diálogo constante, no solo con el texto, sino con uno mismo. Hay algo muy bonito que me pareció que dice Gadamer, y es que todo poema es como el estribillo del alma. Entonces, cuando uno lee, es el diálogo constante. Entonces, cuando él hace esa diferencia, dice que en la interpretación es como un rehacer interpretativo, lo que le explicaba ahorita, pero la pregunta va en torno a que el diálogo, ¿cuál sería esa diferencia entre el diálogo y en sí la interpretación? Y la segunda, pues no sé si sea un poco atrevido mi pregunta, pero leí una parte donde él dice que una de las cosas más difíciles en la literatura es enfrentar lo que es el discurso filosófico, que el único que lo logra de manera plena es Platón, digamos, como en la literatura filosófica. Entonces me gustaría, digamos, como cuál es la postura de Gadamer frente a ese y cuáles han sido, digamos, como los aportes en sí sobre ese punto. Y había una última. Pues más bien es con relación a la crítica, en el sentido de aquello que se construye desde una reflexión, una meditación. En ese sentido, ¿qué límites de sentido tendría la crítica para Gadamer o cuál es su posición? Es decir, ¿qué sentido tiene o qué límites de sentido tiene un posicionamiento crítico frente a algo? ¿Usted se refiere a la crítica literaria? Sí, a la crítica literaria o frente a una obra de arte. Bien. Sí, bueno, creo que el papel de la crítica es fundamental, ¿no? El crítico es alguien que sabe leer bien los textos, sabe leer bien la obra de arte, ¿no? En ese sentido de lectura que yo señalaba, ¿no? Sí, no simplemente que deletrea o persigue pues la sintaxis de la obra, sino lee bien la obra, en tanto es capaz de dar realce y sacar a luz esa configuración de sentido que tiene la obra, otra vez para mantenerla en su dinamicidad, ¿no? Y no para fijarla en una verdad específica. El crítico no tiene que enseñarnos lo que la obra quiere decir, no tendría ningún sentido. El crítico tiene que, primero, para él el crítico es aquel que ha ganado esa mirada formada, donde una experiencia acumulada y formada durante un largo tiempo de confrontación con obras le permite, con arte, pues le permite captar donde hay algo genuinamente artístico o literario de lo que no lo hay. No es un primer trabajo así como de distinción, de criba, de filtro que la crítica tiene que ejercer. Y por otro lado, el crítico pues es el que también logra destacar aspectos de la obra, realces,
brillos de significación que no se dan habitualmente, ¿no? Entonces, déjame dar algunos casos de crítica literaria que han llegado a renovar la interpretación de una obra. Eso puede ocurrir claramente, ¿no? Críticas literarias o artísticas que transforman por completo la visión usual que se tenía de una obra y de pronto le dan un realce que no se veía. Y no es arbitrario, ni mucho menos, sino el crítico es el que se ha sabido, digamos, mover bien y diferenciar bien y se ha integrado a ese espacio de sentido de la obra que ahora puede mostrarlo con clarividencia, ¿no? Eso es un poco la función del crítico y para Gadamer es una institución fundamental, ¿no? la de la crítica artística y literaria en general. Voy a volver al ejemplo de la Revolución Islámica, porque además me permite como aclarar el ejemplo, en ese momento no quedó muy claro. El caso es que yo introducía ese ejemplo para mostrar cómo usualmente queremos negar el texto, es decir, queremos negar lo que rompe el sentido, y cómo la tendencia habitual es a prolongar nuestro marco de significación frente a aquellas cosas que resultan como turbias, ¿no? En ese contexto introduje yo la idea de la Revolución Islámica, ¿no? Es decir, cuando aparece un texto se suele no querer verlo y la tendencia más bien es a continuar haciendo valer las significaciones usuales de las cosas. Y el ejemplo me parece bonito porque cuando ocurre la Revolución Islámica, eso es en los 80, como dije, los 80, ¿no? El contexto histórico en que se da eso es la lucha entre la Guerra Fría, entre el capitalismo norteamericano, el socialismo de la Unión Soviética y la Revolución Islámica en Irán, pues cuando triunfa el ayatolá. Fue leída por casi todos los politólogos, sociólogos, en ese momento historiadores, en ese marco, en ese contexto. Todas las preguntas que se hacían eran ¿para dónde va a tirar Irán cuando triunfe la revolución? ¿Del lado capitalista o del lado comunista? ¿No? Se leyó siempre dentro de ese marco de sentido porque era un marco de sentido vigente en ese momento y entonces no se vio que allí realmente había un texto. Es decir, allí había un fenómeno histórico, en este caso, que se escapaba de esas coordenadas de interpretación. Vamos, tal vez uno tuvo que esperar a las Torres Gemelas para darse cuenta que allí lo que estaban haciendo era un fundamentalismo religioso, ¿cierto? Un renacimiento de un fundamentalismo religioso que ya no se dejaba enmarcar dentro de esa lucha ideológica entre capitalismo y comunismo. Entonces, a eso me refería yo con el ejemplo de la Revolución Islámica, ¿no? No para decir que siempre hay que interpretar cosas de esas, sino que en el momento en que surgen los textos, los fenómenos que rompen con el sentido, la tendencia más bien es a no verlo, ¿no? Y a querer seguir manteniendo el sentido habitual de las cosas, a prolongarlo y estirarlo lo más que se pueda. Una anécdota que me contó un profesor de historia en los diarios del rey, el día de la toma de la Bastilla, el 14 de julio del 1789, el rey escribió en su diario: hoy no pasó nada. El tipo no lo veía, no podía verlo, ¿no? O sea, no podía ver que allí estaba cambiando la historia. Pero es eso, ¿no? Somos insensibles o ciegos para los textos, para los fenómenos que rompen realmente las cosas. Hay que esperar un tiempo a que ese fenómeno se alimente y entonces ahí sí se puede hacer una narración. Yo no he dicho es decir, lo que hacen los historiadores son siempre narraciones de ese tipo, ¿no? Miradas retrospectivas donde van anudando los eventos que van dando una coherencia narrativa, claro. Y en efecto, usted pregunta, ¿y es que eso nunca para? Pues en realidad no para. En realidad no quiere decir que la historia se deja al azar, pues con una arbitrariedad de sucesos que ocurren, pero tampoco se puede decir que sus narraciones culminan y que tienen un fin de alguna manera, ¿no? Las narraciones continúan y por eso hay diálogo histórico y por eso un mismo acontecimiento vuelve y se lee y vuelve y se excluye en otras direcciones, ¿no? Bicentenario, en 2010 hablábamos de bicentenario todo el tiempo.
cantidad de narrativas distintas del Bicentenario, ¿no? Unas inéditas, otras que hace un siglo ni se pensaban, ¿no? Entonces no es un evento muerto, son fenómenos que continúan hablando, ¿no? Por eso la historia tiene ese carácter de texto también, continúa suscitando nuevas interpretaciones. Sí, esa es la idea que yo quería mostrar allí, que no se ve con el caso de la Revolución Islámica, que usualmente la tendencia más bien es a prolongar el sentido y a opacar lo textual, ¿no? Pero frente a eso lo interesante es que justamente un fenómeno como la literatura se resiste a esa incorporación, se resiste a ese ser subsumido en esquemas de sentido. Incluso con la historia uno piensa que los acontecimientos del pasado pues se dejan en todo caso como sedimentar en esas líneas narrativas y ahí pueden perder su poder de inquietud, de desasosiego, pero con la literatura y el arte no, y en eso Gadamer ve una eminencia, una preeminencia del texto literario sobre el texto de la historia. Y claro, usted cita, digamos, la literatura comprometida, el arte político. Yo lo dije también en algún momento, es decir, Gadamer no quiere negar, como puede hacerlo, de que el arte también tiene una función nominativa